Buenos días, alumnos. Soy Fernando Bordenave, profesor de la Cátedra B, a cargo de la doctora Filippi. Me ha pedido ella que grabe esta conferencia relacionada a la bolilla 4 de la materia. Así entonces vamos a hablar en esta bolilla de la concepción romana de la persona y su clasificación de personas. Con el estudio de la transfusión del derecho romano en las legislaciones modernas y a nuestro país, se ha terminado el estudio de las fuentes, esto es, del origen y evolución histórica del derecho romano. De conformidad con el método enunciado en la bolilla, corresponde ahora afrontar el estudio sistemático de las instituciones, recordando por tales que se entiende aquellas creaciones del hombre romano destinadas a alcanzar sus fines. Aquellas concepciones cada vez más complejas que va exigiendo la vida societaria del romano para regular jurídicamente sus relaciones a fin de posibilitar y mantener justamente esa alianza de hombres que toda sociedad supone. Este estudio de las instituciones será obviamente dogmático, es decir, fundado en las fuentes que hemos ya desarrollado, principalmente en la jurisprudencia de la época clásica, plasmada por escritos en el Corpus Juris Civilis de Justiniano. Para entender cabalmente las instituciones jurídicas romanas, debemos comprender previamente su concepción romana de persona, ya que ésta constituye el sustrato de aquellas las que se desarrollan en torno a la concepción de persona. Así lo indica Hermogeniano en el Digesto cuando dice: todo derecho fue constituido por causa del hombre. El hombre es entonces la causa de todo el derecho. Persona, el sujeto de derecho. Persona es la voz con que el hombre ingresa al campo del derecho y, en este sentido, el lenguaje jurídico coincide con el vulgar. Ello, en cuanto al derecho, le interesa lo que cada hombre personifica con su actuación en el mundo de las relaciones jurídicas. Tradicionalmente, se ha enseñado que el concepto de persona es más limitado que el de hombre, pues los esclavos, se afirma, no eran considerados personas para el derecho romano, los civiles, aunque sí para el derecho natural, los naturales. También se ha enseñado que el concepto de persona es más amplio que el de hombre, pues existe entes que sin ser hombres el derecho romano les reconoce carácter de persona. Tal es el caso de las personas jurídicas o de existencia ideal. Esta concepción tradicional proviene de la supuesta identificación en la mente del romano entre los conceptos de persona y de sujeto de derecho, derivándose de ella la existencia de hombres que no son personas, los esclavos, porque carecen de todo derecho, y las personas que no son hombres, pues no tienen existencia física, sino solo ideal, y sin embargo tienen derecho, personas jurídicas. Sin embargo, un repaso de las fuentes permite apartarse de esta doctrina tradicional, afirmar, por el contrario, que persona es la denominación que el derecho romano da a los hombres, inclusive a los esclavos, y que esa voz persona que identifica en Roma con el sujeto de derecho, en efecto, Gallo, en las institutas, nos habla de la personalidad del esclavo bajo el título de las personas. Trata y clasifica a los hombres en libres y esclavos. Podemos seguir hablando de la etimología de la voz persona. Esta voz persona, con la que se identifica al hombre, o con la que el hombre es estudiado por el derecho, proviene de las palabras latinas personare, que se traducen para sonar o para resonar, y describen el efecto acústico que produce la máscara que los actores de teatro usaban en escenas con esos fines, amplificar el sonido de su voz. Esto, ciertamente, nada nos aclara sobre la identidad entre persona y hombre que venimos sosteniendo. Pero sí advertimos que la máscara, la careta, es lo que caracteriza al personaje cuyo rol o papel en la obra teatral el actor ha de representar. Y así cobra pleno sentido la etimología del término persona, palabra en la que se sustantivó el personare, significando así el hombre que necesariamente se oculta tras la máscara,
tras la máscara y que a través de ella, del rol que este personaje desempeña en el escenario de la vida jurídica, es captado por el derecho, llamándolo así persona. Es decir, que el hombre podrá cumplir distintos roles que interesan al derecho. Podrá ser acreedor o deudor, pater o filus familia, venditor o emptor. El individuo humano, el hombre, denominación esta que le da la persona en lenguaje vulgar, coincide así con el lenguaje jurídico, el cual llama persona al hombre. Se identifican, pues, ambos conceptos, persona y hombre, y excluyen a su vez otros conceptos ontológicamente no identificables con el hombre, los que, por ello, se expresan en otros términos o denominaciones, por ejemplo, las res o cosas. Las personas se clasifican. La primera clase de persona es la de la persona física. Según dijimos, la persona física es el hombre, el individuo humano, y el derecho romano lo capta y regula en 3 momentos de su existencia, atribuyéndole una denominación propia en cada uno de esos 3 momentos. Nasciturus el primero, natus el segundo, decuius el último. El nasciturus es la persona por nacer, la que yace en el seno materno, pues ha sido concebido, pero aún no ha nacido, y se extiende su existencia desde la concepción hasta el nacimiento. Su vida es, pues, intrauterina. Y el ius lo considera como ya nacido en todo lo que pueda aprovecharle o beneficiarlo, a condición de que nazca con vida. Momento en que habrá de consolidar todos los derechos que adquirió en su experiencia en existencia intraútero, aunque su vida sea efímera y luego muera. Por el contrario, si el nasciturus nace muerto, se considera como si nunca hubiese existido. Se advierte, pues, la importancia que para el derecho tiene la determinación concreta de esta circunstancia. Si el nasciturus nació vivo, natus, o si ya había muerto antes del alumbramiento o parto. En el primer caso, y aunque muera luego de escasos segundos de haber nacido, habrá adquirido todos sus derechos y, como tal, a su muerte los transmitirá a quienes resulten ser sus herederos. Por el contrario, si nace muerto, la sucesión hereditaria seguirá su curso natural sin consideración alguna a su existencia intrauterina, que no llegó a constituirse en vida absolutamente autónoma. Es así que la prueba del nacimiento con vida es un hecho natural, aun cuando haya sido inducido o sufrido mediante la técnica médica de la cesárea, y como tal debe ser manifiesto y verificable. Sin embargo, en caso de duda de si nació muerto o si nació vivo, hoy, como antaño, se impone probar dicho extremo. Hoy, mediante la pluralidad de medios que la ciencia biológica proporciona, antaño solo mediante la de ortosimacía pulmonar, donde los pulmones flotaban en el líquido si había nacido con vida, en razón de que había ingresado oxígeno a los mismos. Siendo que el derecho romano no solo exigía que haya nacido con vida, sino también que no sea monstruo o prodigio, el nacido vivo, ya que el oscurantismo científico de la época admitía que el hombre podía también nacer de seres híbridos de doble naturaleza, humana y animal o humana y divina, a los que conforme la mitología consideraba prodigio, dos escuelas se disputaron en Roma los extremos que debían comprobarse para probar el nacimiento con vida del ser humano. Ellos fueron los sabinianos y los proculellanos. Los primeros sostenían que bastaba cualquier signo inequívoco de vida para probar que el nasciturus nació vivo, tal como respirar o succionar por instantes el alimento materno, por ejemplo, y este criterio es el que termina por imponerse en la legislación justinianea. Ello porque aunque esta teoría no diera respuesta a la condición de que no fuese monstruo ni prodigio, sino ser humano, la evolución científica demostró que el hombre solo nace hombre. Los proculellanos, por el contrario, intentaron dar satisfacción a ambas exigencias que el derecho arcaico imponía, reduciendo la prueba de la vida y de la humanidad al llanto de la criatura o recién nacido, pues vieron en el llanto, en la lágrima del llanto y no en el batido, el signo característico y exclusivo del hombre. Si lloraba al nacer, no solo tenía vida, sino que era humano, pues los animales no expresan sus sentimientos con lágrimas. El natus, segundo momento en el que el derecho estudia a la persona, a la física,
es el nacido vivo y su existencia se extenderá hasta su muerte biológica, sea esta natural o provocada. La condición del natus se adquiere con el alumbramiento, es decir, con la extracción del nasciturus del claustro materno y con la subsistencia de su vida luego de cortarse el cordón umbilical, aun cuando ello sea efímero. A su muerte, el natus se denomina decuius, difunto o causante, pues es su muerte la causa de quienes habrán de sucederle en la titularidad de sus derechos y obligaciones, esto es, de sus herederos que continuarán su persona ante los terceros. La clasificación del natus. Como la vida y evolución biológica del ser humano es limitada en sus comienzos y gradualmente madura en su desarrollo, el Yukivili distingue y atribuye o niega cualidades conforme la naturaleza lo impone. De tal forma clasifica al natus en impúber y púber. Los impúberes son los que aún no han accedido a la aptitud natural de procrear, y en este aspecto también discrepan proculeyanos y sabinianos. Los primeros sostienen que ello habrá de determinarse en cada caso en particular mediante la inspectio corporis que el pater familias debe efectuar a cada miembro o filius familia. Mientras que los sabinianos propician una generalización para establecer esto conforme lo que naturalmente acontece. Y dicen que en el caso de la mujer llega a la aptitud natural de procrear a los 12 años, mientras que el hombre lo hace a los 14 años. Así lo establecerá luego la legislación justinianea contenida en el Corpus Juris. La clasificación de los impúberes. La notoria diferencia de aptitud natural entre las personas desde que nacen hasta sus 12 o 14 años, según su sexo, permite diferenciar dentro de los menores impúberes los infants minor, que son aquellos recién nacidos hasta sus 7 años de edad, de los infants mayor, que son aquellos que van desde los 7 años de edad hasta la pubertad. Los primeros carecen de discernimiento, carecen de uso de razón que les permita distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo conveniente y lo contrario a sus intereses. Su capacidad para obrar por sí mismos es, pues, absoluta. O dicho de otra forma, son absolutamente incapaces de hecho. Mientras que el infans mayor, por el contrario, posee ya discernimiento y voluntad, aunque inmadura, por lo cual el Yusquibili lo considera también incapaz de hecho hasta la pubertad. Ambos son infants impúberes o menores de edad y carentes por ende de aptitud para obrar por sí mismos en derecho. Sus actos no tendrán pues validez jurídica. Mientras los infants están sometidos a la patria potestad del pater familias, nada puede predicarse de ellos en derecho, pues son alieni iuris, ya que todos los derechos pertenecen exclusivamente al pater, único sui iuris. De modo que conforme a esta organización patriarcal de la familia romana, casi resulta ocioso preguntarse si estos incapaces de derecho, alieni iuris, poseen o no capacidad de hecho, aptitud para obrar por sí mismos en el ejercicio de sus derechos, pues carecen de derechos. Se aprecia así la diferencia entre uno y otro impúber, infans minor e infans mayor, cuando estos, a la muerte del pater familias, pasan a ser sui iuris, es decir, adquieren capacidad de iure, de derecho, y como son incapaces de hechos, deben ser sometidos a tutela para que sean representados en el ejercicio de sus derechos. En esa situación, el infans minor carece de discernimiento, será sustituido directamente por el tutor en la celebración de los actos jurídicos que conciernen al menor. El tutor actuará conforme al instituto de la negotiación, contratando con terceros sin consultar al infans minor. En el caso del infans mayor, el tutor actuará interponiendo su autoritas para dar validez jurídica a los actos que el menor quiera celebrar. Y si estos fueran inconvenientes a los intereses del menor, negará tal autoritas, careciendo de validez todo acto que el menor se encapriche en celebrar. Con la pubertad, el natus adquiere plena capacidad de hecho, es decir, capacidad de ejercer por sí sus mismos derechos.
Aunque, como ya se dijo, para que cobre importancia esta situación deberá tratarse también de un sui iuris. Entonces, vamos a hablar ahora de la capacidad de hecho y de derecho, y su relación con los tres estatus. La capacidad de hecho, o también denominada capacidad de obrar, es la aptitud para ejercer por sí los derechos de que se es titular. En Roma, ella se adquiere con la pubertad, según vimos ya al tratar al natus. Destaco aquí, sin embargo, que su presupuesto, el presupuesto de la capacidad de hecho, como ya dijimos también, es la capacidad de iure o de derecho, pues faltando la capacidad de derecho, es ocioso hablar de capacidad de hecho, y por ello cabe decir que son incapaces de hecho los sui iuris, que son menores impúberes, hasta su acceso a la edad, a la pubertad, y las mujeres de por vida, como así también los púberes que padecen alguna alteración morbosa de sus facultades mentales. Finalmente, esta incapacidad de obrar por sí se subsana mediante el instituto de representación, mediante la tutela o la curatela. Capacidad de derecho o de iure. Se la define como la aptitud que el derecho civil o el ius civile reconoce a ciertas personas para ser titulares de derecho, es decir, para adquirir derechos y para contraer obligaciones. Poseen esta capacidad de derecho únicamente los sui iuris, es decir, que son quienes reúnen los tres estatus exigidos por el ius civile. Estos estatus son el ius libertatis o condición de hombre libre, el ius civitatis o condición de ciudadano romano, y el ius familiae o condición de pater familias. Es decir, quien reúne estos tres estatus es el sujeto de derecho plenamente capaz de iure y se denomina caput. La capitis deminutio o de minus se llama así a la pérdida o transformación o disminución de la capacidad de iure que resulta de la no conjunción eventual de los tres estatus que hicimos referencia, y se distingue según cuál de estos pierda. Así, la capitis deminutio máxima es la pérdida del status libertatis, que ocurre cuando la persona es sometida a una esclavitud por una de las causas que el ius civile autoriza, una iusta servitutis. Y la pérdida de este estatus acarrea ipso iure de pleno derecho la pérdida de los demás estados, pues no puede haber esclavos que sean ciudadanos o paterfamilias. La persona, el hombre, deja de ser sujeto de derechos sui iuris para pasar a ser objeto de los derechos de su dominus, o dueño, al igual que las cosas, res, son objetos de derechos de su dueño. La capitis deminutio media conlleva la pérdida del status civitatis, o condición de ciudadano romano, por una de las causas que el ius civili contempla, e implica la pérdida consecuente del status familiae, pues solo puede ser pater familias un ciudadano romano. Pero no conlleva la pérdida del status libertatis. Y por último, la capitis deminutio mínima es la pérdida o transformación del status familiae y se verifica cuando un pater familiae, es decir, un sui iuris, es adrogado por otro pater, ingresando así como filius familiae, es decir, como alieni iuris, del adrogante. En el caso del filius familiae, alieni iuris, que son dados en adopción por su pater original a otro pater familia. En el caso también de la mujer, se da con la capitis deminutio mínima, también se da con las justas nupcias, o matrimonio civil romano cum manus, pues la cónyuge pasa de pertenecer de su familia ignaticia de origen a la familia ignaticia del marido, sea que este es el pater o filius familiae. Como vemos, con la capitis deminutio mínima solo se transforma el estado de familia sin merma del status libertatis ni del status civitatis. Ahora, la clasificación de la persona según los estados. Tenemos, según el estado libertatis o condición de hombre libre. Los hombres libres se distinguen entre ingenuos y libertos.
Los ingenuos son aquellos que, habiendo nacido libres, nunca fueron sometidos a una iusta servitutis. Mientras que los libertos son aquellos que, habiendo nacido esclavos o habiendo nacido libres, experimentaron una capitis diminutio máxima, luego recuperaron su libertad mediante alguna manumición. La diferencia entre unos y otros, ambos libres, ingenuos y libertos, tuvo importancia para el derecho romano antiguo, que prohibía su unión en matrimonio, pues entre ellos no existían o no tenían el ius connubium, o derecho de contraer justas nupcias. Idéntica incapacidad de iure existió entre patricios y plebeyos hasta la sanción de la lex Canuleia. De todas formas, esta distinción, conforme al origen, ingenuo, liberto, patricio, plebeyo, subsistió en Roma con fuerte carácter social, aunque no ya jurídico. Augusto, por ejemplo, cuya legislación proponía fomentar el matrimonio y la procreación legítima a fin de consolidar la sociedad, esto es, disuadir a los solteros y hombres del mundo, e inducirlos a la vida estable del matrimonio, distinguía entre la mujer ingenua y liberta a efectos de otorgar a una y a otra el ius liberorum, o derecho de liberarse de la tutela perpetua, que su condición de mujer les imponía conforme a los mores maiorum, consuetudo. Y así permitió que el ius liberorum a la ingenua que hubiera tenido 3 hijos antes de enviudar y a la liberta que hubiera tenido 4. La esclavitud, en esta institución del ius gentium, es decir, común a todos los pueblos de la antigüedad, pero reprobada por el ius naturalis, el cual la considera contra natura, pues por naturaleza todos los hombres son libres y entre los animales no se verifica la esclavitud. Las bestias matan o mueren, mas no son presas. Para el ius naturalis, que es lo que la naturaleza enseña a todos los animales, por natura omnia animalia docuit, no tiene cabida la posibilidad de la esclavitud. Ella se presenta, según vimos al estudiar otros conceptos previamente, como un estadio superior al del mundo animal, propio del ius gentium, que es lo que la quod natura ratio inter omnes hominis constituye, lo que la razón natural enseña entre todos los hombres. Dice, toda vez, ¿por qué decimos que es un estadio superior al del derecho natural? Porque permite mantener la vida del prisionero, del esclavo. Y así ya sostenía Aristóteles, que decía, ya en la vida reside parte del bien. Carecen del status libertatis y consecuentemente de los otros 2 estatus, los esclavos. La condición jurídica del esclavo es absolutamente negativa, pues se trata de una persona, de un hombre, que está sometida por derecho al dominio de otro hombre que es su dominus, dueño. Es el esclavo, al igual que las cosas que componen el patrimonio del dominus, un objeto de sus derechos. El dominus puede ejercer sobre el esclavo todos los derechos que derivan del dominio o propiedad, entre los cuales encontramos el ius utendi, o derecho de usar, el ius fruendi, derecho de usufructuar, el ius dispondendi et vendendi, derecho de disponer y vender, el ius abutendi, derecho de abusar. Sin embargo, el ius civile, no solo el ius naturalis, lo considera una persona, un hombre y no una cosa, res venum, al punto tal que le da una diferente denominación, lo llama servus y no res. Que las cosas están fatalmente asignadas por su propia naturaleza y no pueden jurídicamente transformarse abandonando aquella naturaleza. Siempre serán cosas. Mientras que el esclavo puede, mediante el instituto de la manumisión, ser liberado y dejar de ser esclavo, lo que conlleva una clara distinción con las cosas. Sin embargo, para el derecho romano disponía que a la persona esclavo se le aplicara el régimen jurídico de las cosas. En cuanto a este instituto que hemos referido recién, de la manumisión, es esta institución prevista por el ius civile, es la que regula la liberación de los esclavos
transformándose así él mismo en un liberto. El mismo hombre no personificará ya el rol de esclavo, sino el de hombre libre. Ello requiere, desde luego, la voluntad del amo o dominus, en tal sentido, pues, como dueño que es, tiene poderes absolutos sobre su persona, vida y destino. Entre ellos, darle la libertad. El nombre de esta institución resulta de la sustantivación de los vocablos manunicio, es decir, soltar la mano. Las formas de manumisión, habían formas solemnes del derecho civil o quiritario, y formas no solemnes reguladas por el derecho honorario pretoriano. Las formas quiritarias o solemnes son las prescriptas por el ius civile y su efecto es conceder al esclavo el status libertatis y, asimismo, el status civitatis, de modo que el antiguo servus no solo adquiere la libertad, y transformándose en un liberto, sino también la ciudadanía romana. Ellas son tres formas: la manumicio vindicta, la manumicio testamentaria y la manumicio percensu. La manumicio vindicta toma su nombre de la vara con la que el magistrado debe tocar al servus para que se produzca su liberación de la mano, y ello ocurre durante una ceremonia formal y solemne que se desarrolla ante dicho magistrado, y en presencia de 5 testigos, en el cual un tercero reclama la libertad del servus sin que el dominus formule oposición. Según se advierte, basta con que el hombre libre, ciudadano romano, sui iuris, reclame la libertad del servus, pues ella le corresponde en cuanto hombre que es, para que ese efecto se produzca ante la mera pasividad del dominus, que con ello demuestra que tal estatus le es debido al servus por ser hombre. La manumicio testamentaria, el testamento, es decir, el testimonio de nuestra mente, es el acto jurídico mortis causa que va a producir efectos luego de la muerte de su autor y constituyó otro medio formal de manumicio. El dominus, además de instituir herederos en su testamento, manumitía en el mismo a su esclavo, pudiendo hacerlo en forma directa, manumicio expresa del esclavo, institución del mismo como su heredero, o bien fideicomisariamente, encomendando al heredero instituido que libere al esclavo que éste hereda. La manumicio percensu, siendo que el censo, que es un relevamiento periódico de los ciudadanos romanos, bastaba al dominus inscribir al servus en las listas, perdón la interrupción, siendo el censo un relevamiento periódico de los ciudadanos romanos, bastaba al dominus inscribir al servus en las listas del censo para que éste adquiriese el status libertatis. Ello simplemente porque no puede haber ciudadanos romanos que fuesen esclavos. Los modos no formales o regulados por el derecho pretoriano fueron 3: la manumicio per mensam, la manumicio per inter amicos y la manumicio per epistolo. La manumicio per mensam bastaba al dominus sentar a su mesa al servus y darle así el trato que daba a sus familiares y amigos para que el mismo quedara manumitido a criterio del pretor. La manumicio inter amicos se producía también la manumisión cuando el dominus refería expresamente a sus amigos su voluntad de conceder la libertad al servus. Y la manumicio per epistolam se daba cuando el dominus consignaba por escrito su voluntad de manumitir en carta dirigida a sus familiares o amigos. Estos modos no formales de manumisión consagrados por el derecho pretoriano permitían al antiguo servus gozar del status libertatis en vida, más, como no se habían observado las formas estatuidas por la ley civil, el ius civile, para acceder a dicho estatus, el servus vivía como libre, pero moría como esclavo. En suma, el pretor, desde su magistratura, lo protegía ante los ataques de que pudiera ser objeto el manumitido, incluso aquellos que pretendiese ejercer el dominus en contra del antiguo servus, pero como el pretor no era un legislador sino un magistrado y la ley prescribía como únicos modos de manumisión los formales, no habiéndose ellos observado, el liberto moría como esclavo y por lo tanto el dominus lo heredaba. Le correspondió a Augusto
ordenar esta situación estableciendo en su constitución junia-normana que los manumitidos por las formas quiritarias adquiriesen la libertad y la ciudadanía, y que los manumisos pretorianos solo adquiriesen la libertad, mas no la ciudadanía romana. Estos serían solo latinos junianos, situación esta intermedia entre ciudadanos y los peregrinos, y desde la cual fácilmente podían adquirir el status civitatis acreditando servicios a la patria. El status civitatis, según el status civitatis, la vida social y política del hombre antiguo se agotó en la idea del Estado-ciudad, llamada polis por el griego y civitas por el romano. El Estado-ciudad es concebido como una forma soberana de organización política. En el caso de Roma, forzada por la guerra social, deberá conceder la ciudadanía a los aliados itálicos, convirtiéndose así en el siglo I a.C. en el estadio ciudad Italia, el Estado ciudad Italia. En el 212 de Cristo, mediante la Constitución antoniana, habrá de concedérsela a todos los habitantes del imperio a la ciudadanía. Sin embargo, la traducción más ajustada de este papiro, que pertenece al papiro, perdón, pero las interrupciones de los hijos estando acá en casa distraen. Esta condición de ciudadanos romanos de Quibes, que es reconocida por el ius civile, el derecho de la ciudad, o derecho de la ciudad, le otorga todos los derechos al ciudadano, tanto públicos como privados. Y como contrapartida, a él se le exigen todas las obligaciones correlativas a dichos derechos. Y se le exige que no solo legibus, por las leyes, sino también moribus, por las costumbres, a fin de que se mantenga ilesa su existimatis. Es decir, la estima pública necesaria para no perder el status civitatis. Son derechos públicos que se le reconocen al ciudadano romano, el ius suffragii, derecho de votar las leyes en los comicios y elegir los magistrados. El ius honorarum et sacrorum, es decir, el derecho de ocupar las magistraturas y la dignidad religiosa. La provocatio ad populum, que es una prerrogativa de no sufrir la pena capital pronunciada por un magistrado, apelando a tal fin al pueblo, que actuaba como comitiatus maximus, salvo que dicha pena de muerte hubiera sido dispuesta por el dictador, ya que durante la dictadura quedaban suspendidas las garantías constitucionales. Son derechos privados de los ciudadanos romanos el ius connubium, derecho de contraer justas nupcias o matrimonio civil romano, único que hace adquirir los derechos de agnación, parentesco, la manus maritalis y la patria potestas. Cabe aquí recordar que los plebeyos estuvieron privados del connubium con los patricios hasta la sanción de la Lex Canuleia del siglo V a.C. El ius commercium, fundamentalmente, es el derecho de adquirir y transmitir el dominio ex iure quiritum o propiedad romana por los modos reconocidos por el ius civile, esto es por la mancipatio, o ceremonia solemne cumplida per aes et libram, en el caso de los actos intervivos, y para adquirirlo y transmitirlo mortis causa se daba intestato per testamentum, legitimatio y ius testamenti facti activi passiva. ¿Cuáles son los modos de adquirir la ciudadanía? Bueno, el que interesa a los romanos carecen de status civitatis los demás habitantes de Roma, a quienes genéricamente se denominó peregrinos, por ser ciudadanos de otro estado o ciudad. Se podía adquirir el estado de ciudadanía o el status civitatis por nacimiento. En Roma el estado de la persona se determinaba por la condición del padre o de la madre y no por el lugar de nacimiento. Así, si nace ex iustas nuptiae, sigue la condición del padre al tiempo de la concepción, pero si nace fuera de las justas nupcias, es decir, de dos personas que no están casados en justas nupcias, el hijo sigue la condición de la madre en el día del parto. Puede advertirse que se trata de reglas que responden a principios naturales, ya que con la concepción el padre termina su obra siendo indiferente que luego el hijo pueda perder su status civitatis. En cambio, el status civitatis de la madre puede variar desde la concepción hasta la fecha del nacimiento, siendo esta la que determina la condición del hijo.
También puede ser por causas posteriores al nacimiento, es decir, puede ser por una manumicio ius civile, vindicta, censu o testamentaria, que ya vimos. Estos modos solemnes de manumisión otorgan no solo el status libertatis, sino también el status civitatis, y no así con las manumisiones no formales o pretorianas. La Lex Aelia Sentia, sancionada en los tiempos de Augusto, mantiene la manumisión formal como único modo de adquirir la libertad y la ciudadanía, y la niega en los casos de la manumisión pretoriana. Sin embargo, y aun cuando haya mediado manumicio solemne, niega la ciudadanía y asimila a los libertos a la categoría de peregrini dedicticios, si se tratase de esclavos a los que el dominus haya debido someter a trabajos infamantes, cadenas y tormentos por crímenes cometidos durante su cautiverio. Hubo así dos clases de libertos, los cives y los dedicticios peregrinos. La Lex Julia Norbana, sancionada en tiempos de Tiberio, prescribe que los manumitidos por modos no formales adquieren el status libertatis, mas no el civitatis. Quedan como latinos junianos, ni cives ni peregrinos, una categoría que se asimila a los latini veteres y coloniari, que fueron los peregrinos más favorecidos y a un paso del status civitatis. Al sumarse esta ley, hubo entonces tres clases de libertos: los cives, los dedicticios y los latinos junianos. También puede adquirirse el status civitatis por concesión, es decir, una concesión otorgada al peregrino o al latino. Se trataba de una decisión expresa del comicio, del Senado o del príncipe, y podría ser plena o sin sufragio. Esta prerrogativa podía consistir también en la concesión de algún derecho, el ius commercium o el ius connubium, sin otorgársele el status civitatis. La pérdida de la ciudadanía, que es la capitis diminutio media, en cuanto a capitis diminutio, ya se ha explicado el origen de esta expresión. Caput significa cabeza y capite hace referencia al capítulo del censor, magistrado del Corso Honorum, que, como sabemos, tuvo históricamente la potestad censoria o potestad de juzgar a los cives por su comportamiento moral y jurídico, de conformidad con el honeste vivere, y a resultas de lo cual suprimirlos del capítulo en casos graves mediante la pertinente nota censoria. De allí que de minutio importa esa disminución o merma de una cabeza de la clase u orden de los ciudadanos. Y por extensión se llama capitis de minutio a la pérdida de ese estatus. La capitis de minutio máxima, esclavitud, la consecuente pérdida del status civitatis, se impone aquí, pues los esclavos carecen de todo estatus. No puede, en definitiva, darse el caso de esclavos ciudadanos. Hablando de esto, surgen dos instituciones importantes que son el ius post liminium y la ficción Cornelia de Silla. Constituyeron estos excepciones a la regla de que la pérdida de la libertad conlleva la pérdida del status civitatis. Esto fue establecido en beneficio del ciudadano romano que caía en cautiverio de los enemigos, fuera de los límites del territorio romano. Conforme al ius post liminium, derecho de post liminio, en caso de que el ciudadano romano que hubiera caído en esclavitud lograse huir y regresar a Roma, hacía que se considerase que sus derechos no se habían extinguido por la esclavitud, sino solo suspendido en su ejercicio. De modo que al recuperar la libertad, reingresaba a su pleno ejercicio. Esto era así, salvo en dos supuestos que son los denominados res facti, que son el matrimonio y la posesión. Ello en tanto que requieren para su mantenimiento el hecho mismo de la cohabitación, en el caso del matrimonio, y del corpus, o tenencia física de la cosa, en el caso de la posesión. En fin, tales instituciones no pueden conservarse solo ánimos, sino que requieren de la conjunción de los dos elementos constitutivos: affectio maritale y cohabitatio en el matrimonio, corpus et animus en la posesión. Por su parte, la ficción Cornelia regulaba la situación para el caso en que el cives muriese en cautiverio, ya que si moría como esclavo, mal podía transmitir su derecho a sus herederos. De tal forma, se consideraba que murió luego de haber recuperado la libertad mientras fugaba, o bien justo antes de haber caído prisionero.
Ambas instituciones, ius conimicio y ficción cornelia, configuran verdaderas prerrogativas del derecho civil en favor de su ciudadano romano que ofrendó su libertad o su vida por la patria, y se fundan en el imperativo de la equidad, o arte de dar a cada uno lo suyo conforme lo bueno, y a una costa de la propia lógica estricta de la ley. Otra forma de perder el estatus de ciudadanía era por el interdicto ad aqua et ignis, es decir, como el título de ciudadano es sacro, mediante esta prohibición del agua y del fuego se obligaba al ciudadano a expatriarse voluntariamente, ya que no podía vivir sin agua y sin fuego. Como consecuencia, perdía su estatus civitatis y subsecuentemente su estatus familiar, quedando simplemente como hombre libre, pero no ciudadano, sino como peregrino. Esta institución, si bien remonta a la época arcaica de Roma, se mantuvo hasta el siglo I a.C., aunque ya solo con valor moral y político más que jurídico. La deportatio in insulam, otra forma de perder el status civitatis, al perder el carácter sacro del status civitatis, este modo de deportación a una isla viene a reemplazar al anterior, aunque se sigue conservando por mucho tiempo el nombre de aquella interdicción. El exilium voluntario es el ciudadano romano que voluntariamente muda su residencia a otro estado o ciudad y pierde de esta forma su status civitatis y familia. Muchas veces el exilium obedecía a una maniobra ardidosa del deudor para burlar a sus acreedores, ya que la capitis de minutio experimentaba la extinción de sus deudas también. El pretor remedió este efecto, permitiendo a los acreedores redimir o dirigir sus acciones en contra de quienes recogieron o posesionaron o tomaron posesión de los bienes del ex Cives, según nos narra Ulpiano. Bueno, todas esas son formas de pérdida del estatus civitatis. Ahora, siguiendo, podemos hablar de los no ciudadanos o peregrinos. Roma denominó peregrinos a quienes carecían de estatus civitatis. Estos solo participaban de las instituciones derivadas del ius gentium, lo cual no era poco, pues tal ius fue concebido como aquello que la naturaleza enseña entre todos los hombres. Carecía, sin embargo, de las prerrogativas del ius civile ya enunciado, y eso era suficiente para marcar diferencia con los civiles. Primitivamente, los no ciudadanos fueron llamados hostes, enseña Petit, ya que a los enemigos de Roma se los denominaban perduels. Luego el lenguaje cambió y a los enemigos se los llamó hostes, reservándose la denominación de peregrinos para aquellos que no eran ciudadanos, pero que no mantenían guerra con Roma, no eran hostiles. Hostes. Clases o categorías de peregrinos. ¿No? Están los peregrini, son los habitantes de los países que han celebrado tratados de alianza con Roma o se han sometido a la misma con provincia. Cabe aclarar que los que no tenían alianza con Roma ni se habían sometido a las mismas eran denominados barbarios. Era común el peregrino fijar su residencia en Roma, por lo que se hizo necesario crear la prelatura peregrina. Además está decir que, al carecer del status civitatis, carecen de todos los derechos que el mismo confiere al ciudadano y se rigen solo por el ius gentium y por el derecho de sus provincias. Sin embargo, pueden, por concesión, adquirir la ciudadanía romana. Los dedicticios, también peregrinos, son los habitantes de los pueblos devastados por Roma o que no pertenecen a ninguna provincia. Ingresan también en esta categoría ciertos libertos de pésima conducta durante sus cautiverios. Los dedicticios, cualquiera sea su causa, son despreciados o mantenidos fuera de Roma, solo se rigen por el ius gentium. Los latini, también peregrini, fueron los más favorecidos por el derecho romano al punto de constituir una categoría intermedia entre el cives y el peregrino. Los colonari, los latini colonari, surgen a causa de la expansión romana que, para consolidar el poder sobre las tierras conquistadas, estableció en aquellas colonias, distinguió así el ager publicus en colonias romanas ocupadas por cives romanos
y colonias latinas ocupadas por latinos o por quibes que abandonaban Roma y se asentaban definitivamente en las colonias. De allí que subsistiera la clase latina aún después de desaparecidos los véteres tras la guerra social y el consecuente otorgamiento de la ciudadanía a todos los itálicos. Los latini juniani, resulta esta categoría de peregrinos de la lex junia normana del tiempo de Tiberio. Los conforman los manumitidos por modos no solemnes, como ya se vio, y paulatinamente se asimilan a la latinidad con sus prerrogativas oportunamente precisadas. El status familiae romana, como primer núcleo, la familia romana como primer núcleo aglutinante de seres y organizada sobre la base de la autoridad política, jurídica, religiosa y militar de un único jefe, el pater familias, a cuya potestad soberana estaban sometidos todos sus miembros, genéricamente llamados filii familiae, al igual que las cosas que componían el patrimonio familiar, remonta como institución al fondo de la historia y precede naturalmente a la Quilitas. De allí que la pertenencia a una familia constituyera un verdadero estatus reconocido por el MOS, por los mores mayor, por el FAS, y luego también por la ley escrita. En suma, un sustantivo estatus jurídico amparado en todos sus tiempos por el Dios. Participan del status familiae no solo el pater familiae, sino también los filius familiae, aunque solo el primero, mientras viva, será el titular del mismo y por ende el único que poseerá la capacidad de iure. Al respecto, las fuentes son categóricas al decirlo. Pater familias in domo dominum habet, es decir, el pater familias en la casa es quien tiene el dominio. Sus demás miembros, cualquiera sea su edad biológica, serán alieni iuris hasta la muerte del pater. De tal modo, la plena capacidad de derecho recae en Roma sobre la persona que reúne en sí los tres estatus estudiados: el status libertatis, el civitatis y el familiae. El cambio en el estado de familia, capitis de minutio mínima, que es la pérdida o modificación del status familia, se denomina capitis de minutio mínima y se verifica toda vez que el pater o el filio familia experimenta un cambio de dicha situación de pertenencia a una familia. En el caso del pater familia, por tratarse de un sui iuris, este cambio se da mediante la datio in adoptionem bajo la figura de la adrogatio, que importaba la subsunción de una familia en otra, en la del adrogante, a la cual ingresaba el adrogado junto con todos los miembros y bienes de su familia, pasando así de sui iuris a alieni iuris. Por ello, dada la trascendencia de este acto inter vivos, que importaba incluso la pérdida de la sacra privata o religión familiar, la adrogatio se formalizaba ante los comicios calados, que no eran sino las curias de Roma reunidas en comicios al efecto, pero convocadas y presididas por el pontífice máximo. También el testamento, en cuanto a acto jurídico mortis causa por el que el pater familias instituye un heredero, para luego de su muerte se formaliza ancestralmente in comitia calata. En el caso de los filii familia, y dada su condición alieni iuris, el capiti de minutio mínima se verifica en caso de ser adoptados por otro pater familia, bajo cuya potestad ingresan como tales, extinguiéndose el vínculo con la familia de origen, a la cual dejan de pertenecer. También en el caso en que son vendidos por su pater, supuesto en que ingresan a la familia del pater comprador en una condición de quasi servitud, que se denomina mancipio. Por su parte, las mujeres, filiae familiae, experimentan el cambio de status familiae también mediante las justas nupcias, humano, ingresando estas a la familia del marido en nombre, parentesco y religión, sea del marido, pater o filius familia, y perdiendo así todo vínculo y derecho hereditario con su pater y familia original. Todas estas situaciones importan una emancipación del filius familia respecto de la potestad patria, con importantes efectos en el orden sucesorio a intestato, como oportunamente se verá. Personas jurídicas sería el último punto de esta bolilla,
Esta última parte de la bolilla, en que estudiamos al sujeto de derecho, lo cerramos con el estudio de otras entidades abstractas e incorporales a las que el derecho romano les reconoció el carácter de persona. Estos son los entes susceptibles de adquirir derechos y contraer obligaciones que no son personas físicas o de existencia visible y que fueron llamadas por los comentaristas como personas jurídicas o ideales. Hasta el derecho romano clásico, esta personalidad o capacidad jurídica reconocida a entes que carecían del atributo personal, solo se aceptaba respecto de las asociaciones de hombres organizados para la consecución de fines de intereses comunes o independientes de la voluntad de los miembros que las integran. Con el derecho bizantino se va más allá en la abstracción y se comienza a atribuir capacidad jurídica a entidades patrimoniales destinadas a un fin específico. De ahí que se haya definido a las personas jurídicas diciendo que son agrupaciones de hombres, asociaciones, y la ordenación de bienes, fundaciones, a las que la ley les reconoce en la esfera patrimonial condición de sujetos de derecho. Sobre la base de este criterio se han distinguido dos clases diferentes de personas jurídicas: las asociaciones o corporaciones, que esencialmente están fundadas por una comunidad de individuos, y las fundaciones, cuyo elemento vital es un patrimonio destinado a un determinado fin. Estos dos tipos de personas jurídicas han sido ampliamente designados con las expresiones universitas personarum, las primeras, y universitas rerum, las segundas. Dentro de las primeras, es decir, de las personarum, de la universalidad personales, se destaca el Estado o populus romanus, que era un ente colectivo que actuaba en el ámbito del derecho privado con capacidad para ser titular de derechos y obligaciones. Tenía patrimonio propio, era capaz de adquirir por testamento y legados. Sobre su base se configuraron otras comunidades de derecho público que también caían dentro de este concepto de universitas personarum, tales como los municipios o los colonias, que tuvieron capacidad patrimonial restringida por razones políticas en la República, pero bastante amplias en el periodo imperial. Las asociaciones privadas o corporaciones, que fueron las más típicas personas jurídicas de este grupo de universitas personarum, y fueron denominadas de muchas formas, entre ellas societas, y a sus miembros socios o soci. Este tipo de agrupamientos fue conocido desde el más antiguo derecho romano, y ya desde la ley de las 12 tablas se admitió que se dieran sus estatutos siempre que no fueran contrarios a la ley. Sin embargo, la idea de independencia de los miembros respecto de la entidad y el concepto de personalidad jurídica solo llegó a reconocerse con el derecho clásico. Sus requisitos fundamentales fueron que estuvieran conformadas por lo menos por 3 personas, con la intención de constituir una unidad orgánica tendiente a un fin ilícito, ya sea religioso, profesional, gremial, lucrativo. Debían tener un estatuto, órganos directivos, representantes, caja o patrimonio independiente de sus componentes y autorización estatal. En este último caso, durante mucho tiempo no fue obligatorio, pero a partir de la Lex Iula de Collegis, dictada por Augusto, se había impuesto la exigencia previa de la autorización del Senado o del emperador. Es desde el período clásico que se va afirmando el elemento más caracterizante de la personalidad jurídica de las corporaciones, como ente distinto al de sus miembros. Esto es, que los derechos y obligaciones se referían al ente y no a sus integrantes individualmente considerados. Estas asociaciones privadas o corporaciones podían desaparecer o extinguirse por muerte o desaparición de todos sus socios, acuerdo de voluntades entre ellos, consecución del fin para el cual fueron constituidas y por decisión de la autoridad estatal. En cuanto a las universitas rerum, entre ellas destacamos a las fundaciones, que fueron las típicas personas jurídicas de esta categoría y comenzaron a aparecer en el derecho imperial como entes que personificaban un patrimonio destinado al cumplimiento de una finalidad perseguida por el instituyente. Generalmente adoptaron formas de instituciones de beneficencia y de culto promovidas por el cristianismo para una causa pía. Su capacidad jurídica y reconocimiento
de su personalidad, se abrió paso en el derecho justinianeo, en que se llegó a establecer que los patrimonios fundacionales tenían aptitud legal para recibir por testamento, cobrar créditos, entablar acciones judiciales y realizar permutas, entre otras cosas más. El fiscus o la hereditas iacens fueron otros dos entes ficticios que pertenecían al tipo universitas rerum. El fiscus era el patrimonio imperial que acabó por absorber al aerarium, es decir, el patrimonio del pueblo romano. Ya en el Bajo Imperio el fiscus no es ya el tesoro del emperador, sino el patrimonio del Estado, considerado como persona civil capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Muy parecida a la situación del fiscus fue la situación de la hereditas iacens, o herencia yacente, nombre que se le dio al patrimonio hereditario desde la fecha del fallecimiento del causante hasta que es aceptada la herencia por el heredero voluntario. Como durante ese tiempo los bienes eran considerados res nullius, el derecho, por una ficción, reconoció que aquel patrimonio era susceptible de aumentos o disminuciones en representación del autor de la sucesión. En el derecho justinianeo se avanza en el concepto y se reconoce la herencia yacente, el carácter de persona, como lo que es titular de los bienes que integran el haber hereditario. A partir de entonces, podía adquirir todas aquellas cosas que incrementaran la herencia, así como los bienes y derechos que estaban fuera del patrimonio del autor de la sucesión al tiempo de su muerte. Y además respondía pasivamente de las obligaciones que hubiera contraído provinieran de una relación contractual o de un hecho ilícito. Bueno, chicos, con esto damos por concluida la bolilla número 4, referida a la persona romana, es decir, a la concepción romana de persona. Espero les sea útil y nos estamos viendo. Saludos a todos.